aspecto espiritual de la obra de Dios, ¿no? Que la iglesia no nada más está involucrada en una cuestión social o en una cuestión de carácter humano, sino es algo espiritual. Amén. Así que yo quiero compartir un mensaje. Esta vez le puse como nombre: nuestro Dios reina con bondad y misericordia. Nuestro Dios reina con bondad y misericordia, para que lo tenga por ahí presente. A veces uno le busca un título y habla de otras cosas. Así es que yo, como soy muy disperso, me han dicho algunas personas, no sé por qué. Entonces me disperso en los títulos y pongo un título y luego hablo de otra cosa. Yo oro para que Dios nos ayude a escuchar su palabra y a ponerla por obra en nuestras vidas. De hecho, vamos a hacerlo. Padre, gracias. Gracias esta mañana, esta tarde, por estar aquí. Gracias porque nos permites venir. Gracias porque en tu misericordia, Señor, pusiste en nuestros corazones el deseo, la intención de venir a darte nuestro culto, a ofrecerte nuestra adoración, nuestra gratitud. Gracias, Señor, porque estamos vivos, porque así te ha placido a ti, porque tú eres un Dios que reina sobre todas las cosas. Y te adoro, Señor, y te agradezco por cada uno de los que estamos aquí, aún de los hermanos que pueden estar conectados a la red y algunos que puedan también escuchar este mensaje posteriormente. Te pido en el nombre de Jesús tu bendición. Amén. Amén. Aleluya. Estaba yo tratando de preparar este mensaje y Dios ha puesto varias ideas en mi mente, ¿no? Varias ideas en mi corazón. Entonces empezamos a estudiar algunas cosas y algunas historias en la Biblia. Y una de ellas me llamó mucho la atención. Es el Salmo 91. Quisiera que leyéramos hoy para iniciar el Salmo 91. Todo completo. Son como 12, 13 versículos. A ver, vamos a verlo ahí. Salmo 91. Normalmente leemos el versículo 1 y 2, pero está bastante interesante este Salmo. 16 versículos, vamos a leerlo. Dice así, pongan atención, aquí está escrito, pero pongan atención a veces en detalles, de palabras que son interesantes y que a veces uno dice, y que son palabras, cuando nosotros leemos la Biblia, hay frases o palabras como que saltaran, ¿no? Como que tú las ves y dices, ay, caray, esto lo leemos, podemos leer de corrido, pero hay cosas que salgan así. Eso es lo que Dios a cada uno de nosotros nos quiere hablar de su palabra. Ahí es donde su palabra está viva. ¿Amén? Porque en una misma porción de la escritura a alguien le puede saltar un versículo y a otro el otro, y a muchos uno también, pero el tema es que cada uno de nosotros, cuando leemos la palabra, algo surge de ahí que nos impacta en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿ok? Entonces me llama mucho la atención este salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice en otra versión, los que viven al amparo del Altísimo recibirán la protección del Todopoderoso. Amén. Recibirán la protección del Todopoderoso. O será favorecido con la protección del Todopoderoso. Después vamos a seguir. ¿A qué se refiere? Dice, bueno, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Acuérdense, muy importante la palabra mío, yo, él. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Algunas veces ponemos nuestra confianza en otras cosas. Dice, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
Recuerden que la Biblia es un libro con muchas metáforas, ¿no? Habíamos hablado de lo que era una metáfora. Era una frase que expresaba algo conocido de nosotros para darnos a entender una verdad más profunda, ¿no? Con sus plumas te cubrirá. Nosotros como nos imaginamos un Dios con plumas, ¿no? Pero sí nos podemos imaginar a una gallina o a una águila protegiendo a sus aves, a sus pequeños, ¿no? Dice, y estará seguro. Escudo y adarga es su verdad, la verdad verdadera, ¿se acuerdan? La luz verdadera. Dice ahí, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Si les parece algo como conocido a COVID, por ahí puede ser. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, los que sean afectados por esa peste. Dice, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Esa es una palabra interesante. Habitar significa morar, vivir, residir, establecerse, anidar. Cuando nosotros decimos que ponemos algo por nuestra habitación o que habitamos en, quiere decir que ahí residimos, quiere decir que ahí moramos, quiere decir que ahí hemos anidado, que ahí está nuestro hogar. Amén. Por eso dice, porque has puesto al Señor, no te sobrevendrá, ¿sí? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Aleluya. Esta escritura, este salmo fue escrito como unos 500 o por ahí 600 años antes de Cristo. Si le ponemos los 2000 que hay, 2020 después de Cristo, entonces estamos hablando que pues, hace casi 3000 años. Y hablaba de la realidad de Dios en la vida de esta persona. A veces nosotros, un mal que estamos viviendo en estos tiempos, amén, es que la iglesia ha sido invadida por una mentalidad secular. Ha incursionado en nosotros de tal manera que ya creemos, ¿verdad?, que de acuerdo a lo que el mundo ve, todo es producido por causas normales. Todo es, hay razones para esto, ¿no? Es que la bacteria, es que el virus, es que la temperatura, es que el cargar, es que la edad, es que tantas cosas son tan normales que entonces nosotros pues no podemos ya apreciar las cosas espirituales ni sobrenaturales de Dios. Estamos atravesando un tiempo complicado de fe en la historia de la humanidad, porque hace muchos años, y a lo mejor ni tan muchos, ¿verdad?, no existían tantas ramas de la medicina, hermano.
No existían tantas ramas. A ver, ahora es que te duele un ojo, ve al oftalmólogo. Que tienes problemas con la faringe o con la garganta, ve con el otorrinolaringólogo. Que si vas a tener un hijo, entonces ve con el ginecólogo. Que si te duele el estómago, ve con el gastroenterólogo. Que si no, hombre, entonces hay tantísimas cosas, ¿saben? Que antes no existían. Claro que antes no les dolían los ojos, ni iban a tener hijos, ni tenían problemas de cansancio, ni cargaban. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. La gente ha enfrentado desde hace mucho tiempo sus preocupaciones, sus miedos, sus aflicciones. Tampoco existía la psicología a principios del siglo pasado. Fue cuando se inician estas divisiones de la medicina. Psiquiatría, psicología, la psicología con Freud. Esas cosas no existían antes. Y claro que la gente tenía preocupaciones. Y claro que la gente tenía aflicciones. ¿Ven? Y entonces, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían? Habían aprendido a desarrollar una fe y una confianza en Dios. Habían aprendido a darse cuenta, y todavía el día de hoy las personas en lo íntimo de su corazón entendemos, realizamos la existencia de un ser supremo. ¿Me estás oyendo? Vivimos en países en donde se nos dice que somos 90 y tantos % creyentes en algo. Cuando hablan de una geografía religiosa del mundo, se encuentra que México tiene más del 90% de personas que creen en Dios. Amén. Hay países que tienen otras creencias, que creen en muchos dioses. Hay otros que creen en Dios de otra manera. Pero la realidad es que el hombre entiende que hay un ser supremo. Pero estamos viviendo en una sociedad y en un tiempo donde la realidad de ese ser supremo no la queremos. No estamos tan dispuestos a recibirla en nuestras vidas. Porque implica que nosotros entonces somos criaturas. Y como criaturas, entonces necesitamos aprender a someternos a las leyes que el Creador ha establecido. Y eso no puede ser. No estamos tan dispuestos. Estaba escuchando leí una anécdota que habla o que expresa no es una anécdota, es una ilustración que habla del hombre actual. El hombre actual. Dice esta ilustración que había un montañista, un escalador, ¿cómo se les llama a estos que andan escalando el Everest y todo ese tipo de alpinista, ¿no? Y que entonces este alpinista andaba precisamente escalando un monte muy alto y andaba ahí pegado prácticamente en la pared y abajo estaba un precipicio impresionante, ¿no? Estaba así y en una de esas, estando, pues ahora sí que ni habiendo llegado a la parte alta y ya habiendo dejado bastante atrás, se resbala y entonces empieza a caer, pero se alcanza a agarrar de un arbusto que había ahí. No era ni siquiera un árbol, era un arbusto ahí. Y cuando se agarra del arbusto, entonces no era tan fuerte este arbusto, era un arbusto debilucho. Entonces se empieza a ver que las raíces se empiezan a desprender de la pared. Entonces ahí está. Y este hombre agarra y voltea hacia abajo y voltea hacia arriba. Y cuando voltea hacia arriba dice, ¿hay alguien allá arriba que me pueda ayudar? Entonces dice que oye una voz que dice, sí, suéltate del arbusto y confía en mí.
Y cuando oye esa voz, voltea hacia abajo y ve el precipicio y dice: ¿y hay alguien más que me pueda ayudar allá arriba? Amén. La respuesta que le dio el de arriba no era suficiente, no era lo que él quería. Así somos. Señor, tú puedes ayudarme en mi hogar, con mi familia. Señor, tú me puedes ayudar a tener una situación. Alguien me puede ayudar a que yo pueda guiar a mis hijos correctamente. Alguien me puede ayudar a que yo pueda vivir de una manera en donde tenga la paz. Alguien me puede ayudar para que mi vida sea una vida trascendente, eficaz, digna. Alguien lo puede hacer. Dice el Señor: sí, confía en mí. Y no habrá alguien más que lo pueda hacer. Hermanos, si no confiamos en Dios, nuestras vidas se van al abismo. Al abismo. El mundo lo está demostrando, lo está gritando. Va a ser cuestión de unos años nada más para que nosotros veamos el fruto del movimiento feminista. Usted lo va a ver. Va a ser cuestión de unos años donde nosotros vamos a empezar a mirar la corrupción que se va a dar en la sociedad. ¿Por qué? Porque no queremos tomar en cuenta a la autoridad máxima del universo. ¿Estás aquí, hermano? Porque no conocemos a Dios, porque no hemos experimentado la bondad de un Dios que reina y que gobierna sobre la faz de la tierra. Este hombre que escribió el Salmo 91 dice: el que habita, el que mora, el que permanece en la presencia de Dios, en la habitación de Dios, donde Dios existe, donde Dios se mueve, donde Dios está, ese, dice, va a morar, va a recibir, dice, los beneficios de la protección del Todopoderoso. Esa es la otra traducción. Va a recibir los beneficios. Y empieza a enumerar los beneficios. Él te va a librar del lazo del cazador. Él te va a librar de la peste destructora. Él te va a poner debajo de sus alas. No temerás al terror nocturno. ¿Cuánta gente hay que no puede dormir? Yo recuerdo de un joven que hace muchos años nos hablaba. Él era drogadicto. Ya saben cómo empieza la cosa, ¿no? A ver qué curiosidad, a ver qué se siente. Pues no siento nada, pues entonces échale más. Y ahí empezaron, y cuando se dieron cuenta, ya eran adictos a las drogas. No podían zafarse de las drogas. Empezaban primero obteniendo las drogas con sus propios recursos. Después empezaron a vender sus propiedades, lo que tenían. Pues que tengo una grabadora, pues que tengo una bicicleta, pues que tengo mi cama, que tengo mi sala. Dice que un día este hombre nos testificaba que un día fue a buscar droga con la persona que vendía, y cuando fue a buscarla, tenía tanta ansiedad que rápido se la consumió en ese momento, y cuando la consumió se quedó dormido. Y después de que se quedó dormido, ya después despertó, así como diciendo: ¿dónde estoy? Okay. Y volteó y dice: ahí estaba mi televisión. Volteó y aquí estaba su buró. Volteó y ahí estaba dice: pues estoy en mi casa. No, estaba en la casa. Todo ya le había vendido al amigo aquel. Ellos le dicen el bueno. Ya le había vendido allá. Y después de que ya no tiene nada que vender, empiezan a robar. Se roban el tanque de gas, se roban de la casa de la familia, del papá, de la mamá, de la abuela. Se roban lo que sea, las planchas, se empiezan a robar. Y después empiezan entonces a asaltar a la gente. Y después de que están asaltando, si son drogadictos y todo eso, entonces empiezan a vivir escondidos. Y este hombre ya vivía abajo de una escalera en su casa. Ahí estaba escondido. ¿Por qué estás ahí? Es que ahí vienen por mí, ya les dije. No les digas a nadie, aquí estoy. Esa es su vida, que empieza cuando pues, a ver, me siento medio frustrado, a ver, pásame un toque de algo, y cuando se dan cuenta, ya están sin vivir, están en el hoyo de la existencia, sin saber, sin trascender, sin hacer nada digno con sus vidas,
Pero cuando se acerca Dios a sus vidas, dicen, ¿hay alguien más que me pueda ayudar? ¿Habrá otra forma en la que yo pueda seguir viviendo, saliendo adelante en esta vida? ¿Me están siguiendo? No, dice, no. El que habita al abrigo del Altísimo, ese va a experimentar todas estas bendiciones. ¿Estás aquí? El que habita al abrigo del Altísimo, el que de alguna manera valora, piensa, entiende, dimensiona que nuestra vida depende de la grandeza de Dios, que no estamos aquí porque somos tan hábiles o porque somos tan inteligentes o porque somos tan competentes, que estamos aquí porque hay una fuerza arriba de todas las fuerzas, o hay un ser arriba de todos los seres, o hay un creador arriba de todas las cosas que nos ha dado la vida a nosotros. Amén. Vamos a leer una escritura muy interesante. Libro de los Hechos, capítulo 17. Cuando hablamos de los griegos, y cuando la Biblia se habla de los griegos, estamos hablando cuando hace 2000 años la Biblia menciona de la cultura griega, estamos hablando de la élite, estamos hablando del top de la humanidad en cuanto a razonamientos, en cuanto a pensamientos, en cuanto a ideas. Cuando estamos hablando de Sócrates, de Platón y toda la vajilla, no es cierto. Cuando hablamos de ellos, estamos hablando de alguien, hermano, de que no usaban la cabeza nada más para peinarse o pintarse. ¿Amén? Estamos hablando de gente que verdaderamente, como dicen ahorita, ¿de qué? ¿Le gira qué? La ardilla. Entonces vamos aquí a ver a Hechos 17, versículo 16. Dice así, Hechos 17, 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba de Jesús y de la resurrección, el evangelio, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole a los hombres en cuenta los pecados, que Jesús había muerto en una cruz para perdonarnos a nosotros y podernos presentar ante Dios un día y ser tratados justamente a causa de su sacrificio. Él estaba predicando eso, y cuando él estaba predicando eso, dice, entonces tomándole le trajeron al areópago. El areópago era el lugar para las discusiones públicas y decir las nuevas filosofías. Dice, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros ahí residentes en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea que Pablo les dio al puro clavo. Oye, trae unas enseñanzas bien esotéricas. Vamos a ver qué quiere decir con eso de que estos dioses. No, el evangelio de Cristo y su resurrección era lo que hablaba. Para nosotros ahora es algo realizado, enseñado, claro, pero en aquellos tiempos no se ve ni qué onda. Y los cocos de Atenas, ¿no? Como dice un amigo, los cráneos. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido.
Dice, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Vean lo que dice el versículo 24. Dice, a ver, ¿qué tanto rollo traes tú ahí que estás hablando? Vamos al aerópago. A ver, platícanos de qué se trata. Dice, miren, ahí les va. Yo caminando por la ciudad me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos, tan religiosos que tienen un altar en donde no hay nada y solamente dicen al Dios no conocido. Hasta ese Dios que no lo conocen, hasta ella le tienen un altar. Son religiosos de veras. Entonces dice, pues a ese que ustedes no conocen, es al Dios que yo les vengo a anunciar. Y mira lo que dice a partir de ahí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Puedes decir amén? Él es el que da el aliento y la vida a todos los hombres y a todas las cosas. Hermano, sin él o cuando él lo decida, tú y yo nos vamos de esta tierra. No necesitamos decir, es que yo estoy tan sanísimo que me puse la tercera dosis y ni siquiera ni dolor de brazo tuve. Soy tan poderoso. Dios dice, y punto. ¿Me estás oyendo? Él es el que da el aliento. Él es el que da la vida. Él es el que creó todas las cosas y que no puede ser que habite en un solo lugar, en un solo templo. Síguele, hermana, por favor, ahí. Dice, vean lo que dice, esto está glorioso. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. ¿De qué Dios les está hablando, hermano? No es del Dios fuego, no es del Dios Júpiter, no es del Dios Zeus. Está hablando del único Dios, creador de todas las cosas, aquel que decide que nosotros estemos vivos, que nos trajo a la existencia y que nos mantiene vivos. No creo que haya nadie en este lugar que pueda decir, hermano, perdóname, yo nací porque yo decidí nacer. Es que cuando yo estaba ya en el cielo y era un angelito, le dije, Señor, yo quiero ir. No, nadie. Él es el que decidió que tú y yo estemos vivos. De ese Dios les quiero hablar. Y al que decidió que naciera y el que me sostiene todavía hoy. No, discúlpeme. Yo vivo porque mi papá, mi mamá. No. Papá y mamá solamente fueron instrumentos, medios. Hay personas que dicen, yo quiero tener un hijo y no pueden. Hay personas que dicen, ya no quiero tener y siguen. ¿Cuándo me están oyendo? Pregúntele a Sara. ¿Amén? Entonces dice, además de una sola sangre, ha creado el linaje de la faz de la tierra. No fue que nosotros fuimos creados de que, bueno, pues aquí estamos y voy a traer 2, 3 marcianos y 1, 2, 3 venusianos y alguno de Júpiter y los voy a poner aquí y aquí, de aquí, no. De él, en su voluntad, agarró polvo de la tierra, lo agarró, lo tomó, le dio forma y después que estaba así, sopló aliento de vida y vino a ser el hombre un alma viviente. Así fue. Y cuando la gente, estudiosos, inteligentes, cráneos, quieren hablar acerca del origen de la vida y quieren hablar acerca del origen de las cosas, porque dice ahí, y en él, vamos a seguir viviendo, vamos a seguir leyendo, dice, él creó, dice, y ha prefijado
el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién? Dios. Dios ha prefijado. ¿Sabes qué? A los 9 meses van a ser. Al tiempo de la vida vas a oír un chillido. Y después va a empezar a crecer. Y luego va a comer. Y le van a salir dientes. ¿Amén? ¿Sí o no? Y se le van a empezar a relacionar todas las neuronas. Y con todas las dendritas y todas estas cosas que uno tiene ahí, se le van, y va a empezar a hablar. Y va a empezar a decir: mamá, agua, leche, sopa. Y va a empezar a crecer. Él ha prefijado el orden. ¿Amén? Y después dice los límites de nuestra habitación. O sea, quiero hablarles del Dios no conocido. Amén. Del creador de todas las cosas. Amén. Él ha prefijado los tiempos, el orden de los tiempos y los límites de su habitación, dice más adelante, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios ha hecho todo esto en lo que vivimos para que nosotros podamos buscarle a Él, para que nos admiremos verdaderamente de la grandeza de Dios y decimos: oye, ¿quién hizo este árbol? ¿Cómo es que se le ocurrió ponerle semillas a la manzana? No, es que la evolución se fue dando y entonces es que las plantas pueden tener una semilla y tú y yo tenemos ojos negros y no son azules porque fue fue Dios. Fue Dios. Amén. Es Dios. Cuando alguien dice: no, es que yo quiero saber, no llegan, tienen que asumir cosas. La ciencia no puede partir de nada real porque no lo conoce, no hay forma. Tiene que asumir, tiene que decidir que, pues es que probablemente lo que pasó, es que seguramente que lo que sucedió, pero la gente sabemos que hay un creador. La gente sabía que había un creador, que no somos una cosa espontánea que surgió nada más así. Amén. Y que nos pone afectos y que nos pone interés y que hace que nos guste esto o aquello o hace que tengamos inclinaciones hacia algo. Él pone el orden y prefija los órdenes de las cosas. Amén. Que cuando llegamos a la adolescencia, a la adolescencia, enojados con todo, nada más gusta, mal. Él sabe que así somos. Hasta que a la Fiona le aparece el Shrek, también sabe el Señor. ¿Cuántos están aquí? No, eso es producto de la evolución, hermano. Sí fue. No, Dios estaba detrás de esto. ¿Para qué hay tantas cosas? Para que lo busquemos, para que los hombres lo busquen, por si de alguna manera, aún palpando, dice ahí, lo podamos encontrar, aunque no está lejos de nosotros. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o esculturas de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Amén. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Hay algo que pueda definir al ser humano de otra manera? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué nos movemos a trabajar? ¿Por qué nos movemos a desayunar? ¿Cómo es que nos movemos? A ver, ¿a quién le gustan los romeritos? A ver, ahora para el día 31, a ver, ¿a quién le gusta el bacalao? ¿Y cómo es que nos movemos? Pues, póngale ahí, échale más aceitunas y de las negras. Y nos movemos. Es un enigma actualmente.
¿Cómo es que se da el movimiento de rotación de la Tierra? ¿Qué hace que la Tierra rote? No dije que se rompa, que rote. ¿Qué hace que la Tierra rote? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que asumimos que Dios ha prefijado estas cosas, hermanos. Y el apóstol les empieza a decir a los atenienses inteligentes y este es el Dios que yo les vengo a anunciar. Al que nos permite vivir en Él. Al que en Él nosotros somos. El que nos da sentido a nuestra vida. Hermano, la vida sin Dios no tiene sentido. Carece de propósito. No, pues vamos a viajar. Pues vamos a ganar dinero. Pues vamos a trabajar. Estuvimos en un museo de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos, donde había la época de la esclavitud. Y entonces le decían a una persona, bueno, ¿y tú por qué quieres tener tanto dinero? Dice, es que quiero tener tanto dinero para comprar más esclavos. ¿Y para qué quieres más esclavos? Para tener más dinero. Entonces la razón de ser de las personas es tener más dinero para tener más cosas que comprar, para tener más dinero, para trabajar más. ¡Qué locura! ¿En dónde está la razón de ser del ser humano si no es en Dios? A ese que ustedes no conocen, a ese al que yo les vengo a hablar. Ese que es bondadoso, ese que nos hace estar aquí a ti y a mí, ese que nos da razón de ser, ese que puede llegar a nuestro corazón y hacernos sentir con ganas de llorar cuando escuchamos esa alabanza que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, no, nada, nada. Junto a aguas de reposo me pasará, Él es. Amén. Hay un hombre en la Biblia que dice que nació súper deseado. Era el mayor anhelo de los papás tenerlo. Este papá ya había tenido a otras 3 mujeres porque quería tener un hijo. Y con su hija, con ella, con su esposa, con esta Rebeca se llama, ¿verdad? Es Rebeca la mamá de José. Sí, ¿verdad? O Raquel. Raquel. Jacob trabajó por Raquel, ¿se acuerdan? Y le dijeron, no, pues aquí está Lea. Y después dijeron, bueno, pues entonces ¿cómo era? La sierva de, bueno, pues, órale, pues, o algo, la sierva de, total que tenía todos, y no, hasta que finalmente nació José. Y cuando nace José, pues el papá se vuelve loco. Siempre había querido tener un hijo de Raquel. Siempre había querido, ¿no? Trabajó por ella 7 años y después otros 7 y ya estuvo. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Pero ¿qué creen, hermanos? Cuando nació él y tenía sus hermanos, vamos a llamarle medios hermanos, de acuerdo a la historia actual, ¿verdad? Entonces, Dios había puesto algo especial en él, tenía un llamado para él. Y entonces él decía, ¿qué creen, hermanos? Que tuve un sueño. Ay, sí, cuéntanos. Estábamos en el campo todos y hacíamos unos manojos con la cosecha y cuando estaban ya estaban hechos todos los manojos, entonces el mío se levantaba así y el de ustedes se inclinaba. Se ponían gozosos los hermanos. Aparte que era el favorito del papá, ahora con todas esas cosas. Y ahora, ¿qué creen? Que las estrellas y el sol y la luna, y ahí estábamos, y se inclinaban a mí, y les cayó gordo. Buscaban la ocasión para matarlo. Los medios hermanos, ¿no? Total que entre el temor que tenían y no, lo vendieron. Lo vendieron a unos ismaelitas a través de unos madianitas. Llega ya a la casa de Potifar y voy a leer unos versículos nada más, o quiero que los pongan ahí, por favor.
Génesis, toda la historia está en los capítulos 37, 39, 40, 41, pero vamos a leer ahorita. Génesis 37, 39, 39, 1 y 2. Génesis, rápidamente, Génesis 39, 1 y 2. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces Dios estaba con José. Sus hermanos lo habían vendido. Él estaba allá. Dios lo había escogido. Dios le había dado un llamado. Y cuando llegó a la casa de Potifar, Dios le dio gracia delante de este hombre y empezó a prosperar. Y las ocurrencias que él tenía, dice, oiga, ¿por qué no ponemos aquí, jefe? ¿Por qué no ponemos aquí unos graneros para que ahora que adelante y salían las cosas? Oiga, y si cruzáramos los borregos de cabeza negra con los otros, ¿no será que échele y adelante salían esos también? Oiga, Señor, y todo lo prosperaba y decía, caray, Dios está con él. ¿Sabes una cosa? Vas a ser el segundo en mí. Tú vas a ser puesto ahí. Tú vas a ser, más, encárate de todo. ¿Te acuerdan? Dios estaba con él. Después la esposa de Potifar lo ve y dice, pues yo me gusta, a lo mejor puedo tener algo que ver con él y lo meten a la cárcel por a causa de eso, con una historia falsa. Amén. Y en la cárcel, cuando él llega, el carcelero lo recibe y se da cuenta que Dios estaba con él. Amén. Génesis 39, 21. Dice el 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió, ¿qué le extendió? Su misericordia, y le dio ¿qué? Gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Estás aquí, hermano? Dios, el Dios eterno, el Dios que creó todas las cosas, aleluya, él estaba con José porque José habitaba en la presencia de Jehová, porque él vivía en el temor del Señor, porque él sabía que Jehová existía. Cuando aquella mujer le dijo, oye, mira, vámonos tú y yo acá al oscurito, él le dijo, no puedo cometer un pecado ni contra mi amo ni contra mi Dios, que me guarde el Señor, pero yo no puedo hacer eso. Soy un hombre de Dios, soy alguien que teme a Dios. Yo habito delante de la presencia. Dios está donde yo estoy. Dios se mueve. Yo no me puedo esconder. No me puedo meter a una cueva. No me puedo subir a una estrella a donde yo esté. Ahí va a estar Dios. Nada escapa a la mirada omnipotente de Dios. No voy a hacerlo. Amén. Y Dios lo prosperó en la cárcel. Y después lo saca de la cárcel porque tiene un sueño el faraón. ¿Cómo le hago? Dice, este sueño me inquieta. ¿Sabe? Tráiganme a alguien. Y el copero que había estado en la cárcel junto con José le dice, oye, pues ahí en la cárcel hay uno que interpreta los sueños, a lo mejor puede. Tráiganlo. Dice, ver cuál es el sueño. No, que 7 vacas gordas, que 7 vacas flacas. No. A ver, tú que eres tan. No, yo no soy nada. Dice, Dios es el que hace las cosas. ¿Lo has oído? En Génesis 41, 16. Génesis 41, 16 dice así. Cuando el faraón lo trae, dice el 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que sueños
que oye sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que me dé respuesta propicia a Faraón. ¿Quién? Dios. No, es que sabes que, bueno, que te diste cuenta que yo soy bien talentoso, bien inteligente. No, los sueños no. Dios es el que da. Él habitaba bajo la presencia de Dios, ¿ok? Entonces después dice el versículo 37. Dice: el asunto pareció bien a Faraón, porque son 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces vamos a hacer unos graneros. En los graneros son 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces, en los años de abundancia vamos a guardar todo lo que más podamos para que cuando venga la escasez, entonces podamos sobrevivir, etcétera, etcétera. Y dice entonces Faraón: adelante, me parece perfecto este plan. Le agradó a Faraón el plan. Y dice en el versículo 37, la parte final dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo y de su mano y lo puso en la mano de José y le hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Qué lamentable que ya vivimos tiempos en donde ya la fe en Dios y las cosas espirituales no tienen un valor. ¿No habrá alguien más que me ayude? Porque poner mi confianza en Dios, como que me suena que me voy a morir en el precipicio. La Biblia sigue diciendo, sigue vigente. Dice: los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Si quieres, busca la escritura. No sé dónde está. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios no es, escucha lo que te voy a decir, Dios no es un espectador en la carrera de tu vida o de mi vida. Cuando iba mi hija Paola a las competencias, ahí estábamos nosotros y empezaban y pasaban a correr a uno, ¿no? Y los que estaban ahí en las gradas: ¡duro, Pedrito! ¡Échale, Juan! Y a veces pensamos que así está Dios. Nosotros estamos aquí haciéndonos bolas y Dios nada más está diciendo: échale. No. Este es el mundo que Dios creó. Este mundo le pertenece a Él. Él ha prefijado el orden de los tiempos y nos ha establecido los límites de nuestra habitación. Él es Dios. Y cuando nosotros recurrimos a Él con un corazón perfecto, entonces sus ojos lo miran. Amén. Y su poder se mueve a favor de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Como Él quiera. O nos revelará sueños, como en el caso de José. O nos dará gracia delante de los jefes, delante de quien sea. O nos dará la habilidad. Amén. Voy a comprar un carro. Llego a comprarlo. Y resulta que otra persona ya llegó antes, pero la persona que ve me dice: no, te lo vendo a ti y no al otro. Pues aquí está. Puedo llegar y necesitar un producto y alguien me habla y me dice: ¿no necesita esto, Inge? Sí, ¿cómo no? Échemelo. Sí, que, ¿cómo lo hace Dios? Él tiene eso. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero el que habita al abrigo de Dios va a morar bajo su sombra. Dios es bueno. Dios es soberano. Si tú y yo hoy estamos aquí, no es por tu habilidad o mi habilidad. No es por nuestra capacidad y mucho menos por nuestra decisión.
A Dios le plació darnos la oportunidad de conocerle. Nosotros podemos habitar bajo su abrigo, bajo su sombra y recibir los beneficios de su bondad. Porque no es que Dios quiera bendecirnos a nosotros porque Él quiera, sino porque Él es bueno. Dios es amor. Si te acercas al amor, el amor no va a poder decir. No es el amor eros del que hablan dos homosexuales que nosotros nos amamos porque somos amor. El amor es lo más importante. No, no, no. Es el amor de Dios, es el amor desinteresado, el amor que va más allá de los intereses egoístas, torcidos del ser humano. Es el amor ágape. ¿Amén? Él es ese amor y Él nos puede ayudar y sacarnos de cualquier situación y cualquier conflicto y darnos la gracia para que vivamos libres del temor de la peste, aleluya, o de la saeta, o de la enfermedad, o de los enemigos, o de lo que sea. El Señor es nuestra sombra de protección. En eso no hay duda. Él lo puede hacer. La duda está en qué tanto queremos habitar. ¿Hay alguien allá arriba que me pueda ayudar? ¿Sí? Obedéceme. ¿Sí? Deja de hacer el mal. ¿Sí? Avienta el pecado fuera de ti. ¿Y no habrá otro alguien que me pueda ayudar? Vamos a ponernos de pie.